Soy Octavio Jesús Castillo, fundador y director del Centro Restauración Mundial. ¿Qué es el Centro Restauración Mundial? Es una organización sin fines de lucro que busca ayudar a la familia, que busca adentrarse en los conflictos, en todo aquello que ha hecho que la familia sea cada día más disfuncional, buscando establecer en ellos los principios, los valores, la ética y sobre todo los principios de Dios que van a permitir ayudarlos a salir de ese conflicto. El Centro de Restauración, a través de lo que Dios ha permitido, le provee a la comunidad ayudas espirituales, consejería, retiros espirituales como retiros matrimoniales, talleres, seminarios bíblicos para poder establecer el sentido y la ayuda espiritual a cada familia. Quiero que conozcas ahora nuestra historia. ¿Cómo nacimos? ¿A dónde? Hace más de 8 años en Venezuela nació el Centro de Restauración, llevado con el amor hacia la familia. Ese era nuestro objetivo y sigue siendo nuestro objetivo. Iniciamos con los jóvenes. Nos adentramos en el mundo de los jóvenes conociendo sus situaciones difíciles, llegando al punto, ¿verdad?, de conocer qué mal tocaba el corazón de los jóvenes. Pudimos ver que muchos habían sido abusados sexualmente en su niñez. Conocimos su familia y empezamos a observar maltratos familiares. Empezamos a ver una disfuncionalidad dentro del mismo hogar. Cada día eran más las familias que llegaban al Centro de Restauración. Empezamos a dar pautas principales porque Jesús es el centro de nuestra vida y sin Él no podíamos llegar a ello. Ahora, el Centro de Restauración comenzó a expandirse a otras ciudades y a otros países, dando como inicio, como pauta principal, el amor de Jesús como el puente que nos une para enlazar una restauración en nuestras vidas. Cada día el Centro de Restauración busca llegar más a la familia y Dios ha permitido empoderarnos a nosotros de este amor y de esa capacidad de poder llevar a través de estas herramientas una ayuda sincera, humilde, que toca el corazón de la gente. Hoy son cada día más las familias restauradas. Familias que salieron de situación adversa, familias que se establecieron con propósito y sobre todo con sentido común de saber quiénes son y hacia dónde va. Cada día vemos también cómo se suman personas de otros lugares para ayudar a esta visión a expandirse, porque la tierra necesita la ayuda, necesita ser restaurada para poder establecer un mundo mejor y un mundo feliz. Por eso que el Centro de Restauración busca no solamente quedarse en un lugar, sino que cada nación y cada país de la tierra pueda conocer la verdad y el amor de Dios a través de canales o vehículos que somos nosotros para poder ayudarlos. A lo largo de nuestra historia, Dios ha permitido manos amigas, hombres de Dios, pastores que han estado caminando y de la mano para ayudarnos en esta travesía. Uno de ellos es el pastor Christenson Áñez. Él les hablará y compartirá todo con respecto a nuestro ministerio. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Christenson Áñez, pertenezco al Centro de Restauración Mundial y hoy te hablaré un poco más sobre cuál es nuestro ministerio y qué hacemos en el ministerio. A través de los años hemos tenido fuertes labores en la sociedad, en la comunidad, ayudándolos a solucionar sus problemas, tanto familiares como matrimoniales. Personas con adicción han sido restauradas a través del amor de Dios por medio de esta visión. El Centro de Restauración Mundial es un ministerio empoderado con la presencia de Dios, el conocimiento de Dios para llegar al corazón de las almas y poder sacarlos de situaciones críticas, situaciones difíciles y llevarlos a creer en el propósito de Dios. Nuestro trabajo en el Centro de Restauración ha sido llevar la verdad, la honestidad y sobre todo el amor desinteresado. Por eso decimos, Cristo vino a amarnos y a salvarnos, pero sobre todas las cosas que vimos en Jesús fue su amor para con aquellas personas que más lo necesitaban, los pobres, los enfermos, y Él vino para eso, para sanar la tierra. A través de los años hemos visto un trabajo grande expandiéndose a las naciones, comenzando en Venezuela y hoy está en otras naciones del mundo.
incluyendo Houston, Texas, Estados Unidos, y estamos aquí trabajando para consolidar y para seguir llevando esta visión con el poder de su amor y la fuerza de su pasión para poder restaurar a miles y miles que lo necesitan. Hoy en día tenemos aproximadamente más de 30,000 personas a nivel de redes sociales, a nivel de medios digitales y personas que son y están recibiendo impartición diaria, están siendo tocados con la palabra de Dios. Hemos visto muchos testimonios, personas que están con matrimonios destruidos y nos escriben a través de los medios que hoy en día están, y es hermoso llevarle una palabra de aliento, una palabra de restauración en el momento que ellos lo necesitan, y hemos tenido testimonios donde hablan del centro de restauración y dicen, wow, esto no lo hemos visto, esto es algo diferente. Por eso yo estoy muy maravillado, muy enamorado de esta visión. ¿Por qué? Porque no es con el poder de nosotros, sino con aquello que Dios nos está entregando. Por eso te invito a que hagas una donación el día de hoy. Si estás en tu computadora, en tu teléfono, escribe www.restauracionmundial.org, vete a la sección de donar y en el botón de donar pones lo que el Señor ponga en tu corazón, y a través de lo que tú das, esta misión, esta visión se expande para poder restaurar a otros. Hoy necesitan muchos de tu aporte. Te bendecimos. Dentro de este hermoso trabajo y dentro de esta misión que es restaurar la familia, una de las tareas principales que nos ocupa son los matrimonios. Los matrimonios porque es la columna en sí de la familia, y hemos encontrado matrimonios ya totalmente dañados, divididos, en las cuales hemos visto varias causas que han generado, por supuesto, consecuencias dentro de todo el entorno familiar. Uno ha sido por adulterio, ¿verdad? Otro por abandono del hogar, por maltrato intrafamiliar, así como otros eventos que han permitido que el matrimonio se haya ido totalmente a un estado de división en el cual la familia también se ha fragmentado. El Centro de Restauración se ha buscado a tratar esta situación de manera directa, tratando con el corazón tanto del esposo como de la esposa, los motivos que causaron este daño, aún todos aquellos terceros eventos que intervinieron en esta división. Hacemos un trabajo no corto, pero es progresivo, un trabajo que permite conocer los eventos y al mismo tiempo buscar las herramientas a través de las consejerías, las charlas. En este trabajo de los matrimonios hemos conseguido una de las ayudas más importantes, que es mi esposa, una mujer que se ha sostenido y ha estado a mi lado en medio de esta tarea, de esta misión, ayudándome, siendo un pilar o una pionera, mejor dicho, en lo que es las consejerías y el seguimiento en el trabajo con la misma mujer y con todo lo que es el entorno en cuanto a lo que son las heridas del alma y todo aquel desequilibrio emocional que trae esta situación de conflicto. Por esto quiero que ella misma pueda contar toda esta tarea hermosa que ha hecho conjuntamente conmigo dentro de los matrimonios. Hola, soy la pastora Kitty Castillo, cofundadora del Centro de Restauración Mundial, juntamente con mi esposo, el pastor Octavio Castillo. Le damos gracias al Señor, pues, porque en el transcurrir de los años, en el ministerio, en lo que es la parte de los matrimonios, el Señor nos ha enseñado en su infinito amor a ver realmente cómo nosotros podíamos llegar a alcanzar vidas que estaban totalmente disfuncionales, matrimonios que no habían conocido genuinamente el amor de Dios y por eso era que estaban destruidos. Y es así como el Señor permitió en nuestros corazones pues impartir con el corazón de Él, con el poder de su amor y la fuerza de su pasión, alcanzar vidas restauradas, matrimonios restaurados a través de charlas, conferencias, sanidades interiores, en liberación y sobre todo
con ese amor para poder nosotros impartirles a la vida de ellos y entender que ellos tienen propósito y que Dios permite lo más importante en el matrimonio como institución de parte de Dios, traer la vida y traer familias unidas, restauradas, propósitos hermosos que vienen a traer cambios a la vida de naciones. Y es por ello que nosotros desde aquí, desde nuestro corazón, queremos ministrarles a cada uno de los que nos están observando lo valioso para nosotros de seguir dando, impartiendo ese amor a cada familia a través de lo que el Señor en el transcurrir del tiempo y en todo lo que nos ha permitido vivir, seguir avanzando. Es por ello que necesitamos de la colaboración, del apoyo de cada uno de ustedes que realmente saben que se necesita en este tiempo familias unidas, familias con el corazón de Dios y que puedan impartir eso a sus futuras generaciones. Amado, amada, te invito a que puedas apoyarnos a través de la página web www.restauracionmundial.org e ir a la sección de donar y allí pues bendecir a este ministerio, el cual tiene en su corazón seguir dando vida a matrimonios, a familias para las naciones. Bendiciones. Dentro de una sociedad, cuando no hay sanidad, dentro de las condiciones del alma, hay simplemente una anarquía. El Centro de Restauración ha buscado ir hacia ese foco que ha creado estos malestares en el alma y que genera consecuencias dentro de una misma sociedad. El Centro de Restauración ha trabajado mucho con los jóvenes porque ha encontrado una diversidad de situaciones y conflictos internos dentro de la conducta de los jóvenes, trayendo como consecuencia, ¿verdad?, no solamente acciones delictivas, sino adicciones al alcohol y a la drogadicción. El Centro de Restauración ha compartido con muchos jóvenes a lo largo de estos años de servicio, donde hemos podido ver jóvenes en condiciones delictivas, jefes de bandas peligrosas, salir y abandonar a través de un trato hermoso de Dios con ellos, por medio de una restauración que va acompañada y restaurada, no solamente de un seguimiento, sino del amor de Dios por medio de estos instrumentos del Centro de Restauración Mundial. Igualmente hemos visto jóvenes que hoy en día se han empoderado de un cambio en su conducta, jóvenes que se emprendieron a estudiar, a mejorar sus vidas, a dejar todas aquellas secuelas del pasado que fueron por abusos sexuales, por maltratos, abandonos desde su niñez. Hoy son jóvenes que le sirven a Dios, jóvenes que están sirviéndole a otros, que están en condiciones en las que ellos un día estuvieron, así como jóvenes que hoy han estudiado, siendo profesionales y teniendo un futuro y una familia feliz. Todo este trabajo ha sido el resultado hermoso del día a día, de ver cómo a lo largo de estos años estamos recuperando las vidas. Una vida menos, una vida perdida, una vida sin propósito, una familia destruida es para nosotros un dolor profundo. Por eso que no tratamos de imitar a nadie, sino de seguir el ejemplo que Cristo dio por nosotros de amar al prójimo, aún en las condiciones que esté, para ayudarlos a salir de su condición. Actualmente vemos en nuestras administraciones por las redes sociales que contamos con una lista sin fin de seguidores, de más de 30,000 seguidores. Damos por allí charlas, conferencias para matrimonio, damos consejos motivacionales, palabras de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de conflicto y de crisis mundial. Ahí hemos estado permanentemente llevando el mensaje. Nos hemos enlazado con manos amigas en el Perú a través de centros de restauraciones que nos han ayudado a llevar la mano amiga a jóvenes, a familias con situaciones difíciles, darle palabras de aliento a aquellos que están ahorita sucumbidos en el dolor y la frustración. Igualmente en Colombia, como en otras ciudades y países, porque cada día son más. Estadísticas, ellos mismos hablan, ellos mismos se manifiestan que sus vidas fueron testimonios vivos de una restauración genuina que hemos llevado con amor, con persistencia. Porque ¿saben qué? Una familia restaurada es una nación feliz, es una nación con propósito. Cuando tú restauras una familia, restauras una nación y sanas la tierra. Así que
Solamente te pido a que te unas con tu donación, con tu colaboración, porque cada día son más los casos, cada día tendremos más casos particulares en cada país, por vías telefónicas, por las redes sociales. Hemos tratado de enlazarnos con estas manos amigas en otros países, pero cada día son más los casos y son pocos los que estamos trabajando en esto. Tu donación asegura la ayuda. Tu donación asegura el enlace, poder llegar hasta allá, poder reunirlo, poder establecer estas conferencias, estos retiros espirituales, estos retiros de matrimonio y todas las herramientas que Dios permita para poder ayudarlos. Cuando tú te levantes a donar en el Centro de Restauración Mundial, tienes en mente que estás ayudando a una familia y que la tierra se está sanando. El Centro de Restauración se ha sentido agradecido con Dios primeramente porque Él es el que colocó en nuestro corazón ese amor, ese servicio que ocupa nuestros corazones de manera desinteresada. Pero hay muchos también que han sido restaurados, que hoy quieren dar su experiencia, quieren compartir su experiencia a través de su restauración. Y quiero que ustedes puedan ver lo que Dios ha hecho en sus vidas, en matrimonios que estaban desintegrados, hombres que tuvieron vidas realmente difíciles a causa de abusos en su infancia, personas que estuviesen cautivos en dolores y en situaciones adversas que los llevó a descendir de la vida y abocarse a tener una vida sin propósito. Hoy, estas experiencias hablan de lo que el Centro de Restauración de la mano de Dios hizo en el corazón de ellos. Hola, mi nombre es Janet de Leandre. Mi nombre es Andreina Figuera. Les habla el hermano Alejandro Leiva. Mi nombre es Victorio Lucía. Bendiciones, mi nombre es Jennifer Heller. Y desde muy joven me convertí en una mujer promiscua y alcohólica. Venía padeciendo pues de lo que nosotros denominamos el rechazo. Estuve en la delincuencia. Parte de mi testimonio, Dios me sacó de la inmundicia en la que me encontraba, alcohol, droga, prostitución. Y muchas veces intenté suicidarme. La depresión se había vuelto en una parte importante de mi vida. Cómo yo trataba mal a mi mamá, dejé las drogas, vendía drogas también, dejé las drogas. Y gracias al Padre por el Centro de Restauración Mundial, por lo que Dios aportó a mi vida. Y no fue sino hasta que llegué al Centro de Restauración Mundial, donde fui aceptada y amada por cada uno de ellos. Agradezco al Centro de Restauración Mundial por ser el instrumento de amor y de restauración para estas generaciones. A Centro de Restauración Mundial para poder dar este testimonio y enviarlo a las naciones para la gloria y honra de mi Padre. Agradecido por Dios y Centro de Restauración Mundial. Y que sí se puede. Que sí, pues que solamente en Dios lo podemos todo. No quiero despedirme sin antes agradecer primeramente a Dios que puso este amor y esta misión tan hermosa en nuestro corazón. A cada hombre y mujer que a lo largo de todos estos años nos han ayudado, han extendido su mano y se han unido a esta noble causa. A cada donador que ha venido desinteresadamente a colocar una ayuda. Y quiero que sepas, donadores, que sin tu ayuda no podemos hacer casi nada. No podemos ayudar a muchos. Pero cuando tú te mueves a ayudar, quiero que entiendas que eres un motor importante en medio de esto para llegar a muchos. Así que te invito, donador, que Dios ya tocó tu corazón. Ven, entra a la página www.restauracionmundial.org. Cliquea en la sección donar y lo que Dios ya colocó en tu corazón, hazlo, porque nos vas a hacer llegar a tantas personas en tantos lugares y no solamente nosotros, sino que con tu donación tú también nos acompañas. Gracias, que Dios te bendiga, tu mano generosa y tu corazón desinteresado. Que Dios los bendiga a todos.